Juan capítulo 6, versículo 30 al 37. Amén. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Amén. Todo que... ¿Hasta ahí? Hasta el 37, ¿no? Sí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Amén. Entonces nosotros vamos a ver estas porciones de la Escritura. Vamos a abarcar todas, no quise que leyéramos todo porque más o menos habla de lo mismo, ¿no? Y entonces vamos a ver Jesús, el pan del cielo. Amén. Jesús, el verdadero pan del cielo, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí a los judíos, recordando la clase pasada, ¿verdad? Que estaban ahí, vinieron a buscar a Jesús, ¿verdad? Y porque habían sido alimentados, ¿verdad? Habían sido alimentados 5,000 hombres. Eso si llegaron con sus mujeres y niños, pues bueno, serían 20,000 o más, ¿verdad? De gentes que se alimentaron con 5 panes y 2 pececillos, ¿verdad? 5 panes y 2 pececillos, que era el almuerzo de un trabajador más o menos. Se alimentó a 5,000 hombres, repito, y si fue con sus mujeres y sus niños, pues más de 20,000, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que estos llegan al otro lado buscando a Jesús, lo encuentran, ¿verdad? Y le dicen: maestro, ¿cuándo llegaste así? Y Jesús pues no les responde la pregunta a ellos, sino les responde con otra cuestión, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús les está hablando acerca de estas cosas, estos judíos le preguntan algo: ¿qué señal haces? ¿Verdad? Y nos hacemos la gran pregunta, ¿sí? ¿Por qué le preguntaron eso? ¿Qué acaso el tan largo ministerio de Jesús en Galilea? Porque fueron años que estuvo Jesús ministrando en Galilea, quizá 2 años de su vida aquí, ¿verdad? Cuando inició su ministerio, que le dedicó a Galilea, ¿sí? Y pues estuvo sanando, estuvo resucitando, estuvo echando fuera demonios, estuvo haciendo muchos diversos milagros, ¿verdad? Que acordémonos que Dios había callado en un periodo de 400 años. Y de repente, ¿verdad? Juan el Bautista, la Biblia no nos dice que hiciera milagros. Entonces de repente llega un hombre de Nazaret que empieza a hacer milagros tremendos, portentosos, ¿verdad? Y Nicodemo dicen, ¿se acuerdan cuando fue a Jesús de noche? Creemos que vienes de Dios. ¿Por qué? Lo que haces tú son cosas que vienen de Dios. Así es, ¿verdad? Porque los milagros que haces tú nadie los puede hacer si no está Dios con él, ¿verdad? Si no está Dios con él. Entonces vemos todo eso, y adicional a eso, algo que ellos vivieron ahí, lo vieron y lo palparon: ser alimentados con solo 5 panes y 2 pececillos, la gran multitud. Y esa era la razón por la cual la estaban siguiendo, ¿verdad? Porque querían seguir comiendo de a gratis, de a grapa, ¿verdad? Sin tener que trabajar ni nada, y dijeron: este es el Mesías que queremos, ¿verdad? Pero hay otra razón por la cual le están haciendo esta pregunta del versículo 30 y 31. Y es que los judíos, esta multitud que llegó allá a Jesús, y Jesús cuando les responde, los judíos entendieron que Jesús estaba asignando el ser el Mesías, ¿verdad? El ser el Mesías. Entonces, nosotros vemos que esta pregunta, en cierta forma, entre comillas vamos a ponerlo, ¿verdad?, tiene cierta coherencia en lo que ellos le preguntan. ¿Por qué? ¿Por qué tiene coherencia en lo que le van a preguntar a Moisés? ¿Por qué creen ustedes? Perdón, ya me equivoqué, sí, a Jesús. ¿Por qué creen? Moisés les había dado en el desierto, cuando anduvieron durante 40 años, Dios nunca les faltó pan. Y
pan del cielo, ¿no? Y ahorita estaba sucediendo lo mismo. Por eso había cierta coherencia, ¿no? Porque nos estaban alimentando después de tantos años, ahora lo mismo. Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. ¿Lo tenemos? Nada más, Profeta, espérame, nada más que lo encuentro el hermano. Deuteronomio capítulo 18, 15 al 19. profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Conforme a todo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más de este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí está, ¿verdad? Y ese profeta era Jesús. Amén. ¿Verdad? Ese profeta era Jesús. Entonces, los judíos sabían, porque Dios le había dicho a Moisés que iba a levantar un profeta muy semejante a él. Y a ese tenían que oírlo y tenían que creerle las palabras, ¿verdad?, que él iba a decir. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 22. Hechos 3, 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Ahí estaba Pedro hablándole a los judíos, ¿verdad?, predicándoles acerca de Cristo, y hace referencia a esta cita que leímos de Moisés, asignándole a Cristo ese ministerio, eso que iba a decir, porque los judíos sabían que el Mesías sería ese profeta también. Sí. O sea, los estudiosos del Antiguo Testamento, los judíos estudiosos, sabían que el Mesías era ese profeta que Dios había dicho, ¿verdad? Entonces, si Jesús estaba diciendo que era el Mesías, tenía que ser ese profeta que estaban también diciendo, ¿verdad?, que viniera con ese mismo nivel, ¿verdad? Entonces, si venían con el mismo nivel, ¿qué sucedía? Ahora sí tienes razón, y vamos a empezar con la pregunta, ¿verdad? ¿Qué señal haces? ¿Por qué? Jesús dice, a ver, Jesús, tú alimentaste, sí, nos alimentaste, hiciste una multiplicación, pero ojo, hiciste multiplicación. O sea, tú de algo existente multiplicaste, pero Moisés de la nada nos dio comida. Por eso es que le estaban diciendo, ¿qué señal haces? Si tú eres igual en poder que Moisés, ¿verdad?, demuéstranos que puedes producir comida de la nada, ¿verdad? Demuéstranos que puedes producir comida de la nada. Ok, sí, hiciste un milagrón tremendo, de que 5 panes y 2 pececillos alimentaste a una multitud de 20,000, ¿verdad? Pero Moisés alimentó a muchísimos más y de la nada. Y muchos años, 40 años, ¿verdad? 40 años en el desierto estuvieron comiendo de ese maná. Entonces nosotros vemos, hermanos, que por eso le estaban haciendo esa pregunta. Ojo, nada más que no se la hacían en buen sentido, ¿verdad? Era un sentido de prueba, de a ver, te vamos a tentar, ¿verdad? Y a ver si lo haces. No en un sentido, en verdad, en que estuvieran interesados en ver esa parte, sino más en un sentido de prueba de ellos, ¿verdad? Entonces Jesús les responde que no fue Moisés el que les dio. Vamos, por favor, vamos a ver aquí varias citas. Salmo 78, aquí no son capítulos. Salmo 78, versículo 4.
Salmo 78:4. Si lo tiene, hermano Daniel, puede leerlo. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. No, 78. Ah, 78, Sí, 4. estoy viendo aquí 68. No las escribiremos a sus hijos, cantando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Amén, ¿verdad? Y Nehemías 9:15, por favor. Nehemías 9:15. 9:15. Le diste el pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y lloraste que se las darías. Hasta ahí, ¿no? Entonces les diste a comer pan, ¿verdad? ¿De quién está hablando ahí? No está hablando de Moisés, está hablando con Dios. ¿Sí? Entonces, Éxodo 16, versículo 4 y 15. Éxodo capítulo 16, versículo 4 y 15. Uh-huh. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo. Espérame, es que todavía no lo encuentro el hermano. 4, 15, 16. 16, 4. 4 y 15. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. 15. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Ahí está, ¿verdad? ¿Quién lo da? Jehová. Jehová, ¿verdad? Éxodo, aquí me equivoqué. Salmo 105, 40. Vinieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la escritura no dice que Moisés dio el pan del cielo, sino que fue Dios quien les dio el pan del cielo, ¿verdad? Pero lo que pasa, acuérdense que Jesús se confrontó mucho con la religión judía, con los maestros, porque habían alterado muchas cosas de la ley, la habían llevado más allá, habían sacado filosofías fuera de ellas, y una de las cosas es que ellos enseñaban, en el pensamiento judío lo metieron, ¿verdad? Y en sus enseñanzas en las sinagogas, que Moisés había sido el que les había dado el pan del cielo, ¿verdad? Y a veces pasa, yo creo que a los judíos le pasaba mucho como a nosotros también, ¿verdad? Que a veces no examinamos en las escrituras lo que nos dice el pastor, ¿verdad? Y entonces le queremos todo al pastor, pero no estamos examinando. Entonces eso sucedía mucho con los judíos, ¿verdad? Que los escribas, como eran muy respetados, ¿verdad? Porque eran gente que se dedicaba a estudiar mucho la palabra de Dios, pero también a hacer cuestiones filosóficas de ellos, ¿verdad? Los judíos no revisaban eso en la palabra de Dios, y entonces se creó un pensamiento de que había sido Moisés. Entonces por eso Jesús, si ven al inicio, dice: desierto, desierto, os digo. Corrobora, asenta fuertemente, corrobora fuertemente,
de que Moisés no dio el pan del cielo, sino que fue el Padre el quien vio ese pan del cielo. ¿Sí? Moisés solo fue, por así decirlo, un puro instrumento que Dios utilizó para avisarle al pueblo, ¿verdad? Pero ni siquiera Moisés hizo algo especial, como cuando abrió el mar muerto, de que extiende tu vara, ¿verdad? O algo así. Pero nosotros vemos por la palabra de Dios que Jesús tenía absolutamente toda la razón, ¿verdad? Y por eso Jesús les corrige su enseñanza y pensamiento. Por eso, como les decía, varias veces vamos a encontrar a Jesús que ustedes oíste que fue dicho esto, pero es así. Cuando dice oíste que fue dicho eso, es que fue una exageración de los maestros, ¿verdad? A la ley de Dios, ¿sí? A lo que Dios estaba realmente enseñando en su palabra. Entonces Jesús les corrige y les cambia la forma en la que tienen que pensar e ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 3, versículos 3 al 7. Hebreos capítulo 3, versículo 3 al 7. Sí, 3 al 7. Ajá, Hebreos 3 al 7. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa él que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén, ¿verdad? Entonces, mayor gloria tiene Cristo que Moisés hizo. Obviamente Jesús es superior a Moisés, lo sabemos, pero ahorita que estamos en el Nuevo Testamento, que estamos ya nosotros tenemos toda la revelación, sabemos que Jesús es Dios. Amén. Amén. Entonces, pero el escritor de Hebreos es una carta, aunque se toma como un libro por la cantidad, la extensión que tiene, ¿verdad? Pero es una carta dirigida a los judíos que estaban siendo perseguidos en Jerusalén y que estaban siendo sacados de sus tierras, ¿verdad? Y todo eso les escriben, ¿verdad? Y entonces en Hebreos nosotros la temática que vamos a ver es poner a Jesús como superior a los ángeles, superior a la ley, superior a Moisés. Por eso es que el escritor de Hebreos dice que tiene más gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos tenían como figura principal a Moisés, ¿verdad? A Moisés. No por nada recordemos que Satanás quería el cuerpo de Moisés. ¿Sí? ¿Por qué creen? Porque si recuperaba Satanás el cuerpo de Moisés, se los mostraba, se los llevaba a los judíos, ¿verdad? ¿Y qué iban a hacer los judíos? Lo iban a adorar, ¿verdad? Lo iban a adorar. Por eso el arcángel Miguel peleó con Satanás, ¿verdad? Para que no tomara ese cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros vemos lo importante que era para los judíos Moisés. ¿Sí? Moisés era muy importante para ellos. Entonces, cuando Jesús les habla de esto, están equivocados, ¿verdad? No es Moisés, no les dio el pan. El que da el verdadero pan es mi Padre Celestial. Y Él da un pan, ¿verdad? Que sacia completamente. Entonces, cuando Jesús dice eso en el versículo 34, lo leemos, 6:34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Verdad? Señor, danos siempre este pan. Cuando Jesús les dijo, yo les voy a dar un pan que les va a quitar el hambre. ¡Ah! Danos ese pan, ¿verdad? Danos ese pan. ¿A quién se acuerdan? Alguien dijo más o menos algo igual. Y lo vimos. Acuérdense, algo similar dijo. Bíblico. Y lo vimos. En el Evangelio de San Juan, ahí va una clave más. Les hago así, hermanos, para que hagan memoria y les sirva de recordar, ¿eh? No crean que porque es otra cosa. Juan el Bautista. No, Juan el Bautista nunca dijo algo así. La mujer samaritana. La mujer samaritana, amén. La mujer samaritana. Pero ella, ¿qué dijo? Sí, dame de esa agua, amén.
dame de esa agua. Yo te voy a dar un agua que ya no te va a dar sed. ¡Oh, dame de esa agua!, ¿verdad? Inmediatamente, y aquí los judíos, yo les voy a dar un pan que no van a volver a tener hambre. ¡Danos ese pan!, ¿verdad? Queremos ese pan, ¿sí? Y ahí podemos ver la realidad del interés de la raza humana, ¿verdad? No busca a Dios por lo que es. Ellos quieren a un Dios que les satisfaga sus necesidades físicas, ¿verdad? No quieren a un Dios que es. Ellos están interesados en recibir de Dios las bendiciones, pero no adorar a Dios como Él es. ¿Amén? Amén. Entonces nosotros vemos que es muy similar. Nada más para corroborar, vamos a Juan capítulo 4, versículos 13 al 15. Por los que no estaban, ¿verdad? Para que vean que ahí está. Hechos, Juan capítulo 4, versículo 13 al 15. ¿Lo tenemos? Sí. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve. ¿Ya me pasó? Sí, ya. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Ahí está como la mujer también, cuando Jesús le dijo: yo te voy a dar un agua que nunca volverás a tener sed, dame de esa agua, ¿verdad? Dámela. Sí, Jesús, esa agua es la que quiero, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, otra vez, y volvemos a hacer hincapié, el evangelio que muchos creen hoy en día es un evangelio que satisface necesidades. Eso es lo que quieren ellos. Un Dios que les satisfaga sus necesidades físicas, eso es lo que ellos. Pero en cuanto no les satisfaga alguna necesidad física, lo van a dejar. Se van, ¿verdad? Se van. Quieren seguir a Dios por lo que les da, no por lo que Él es, ¿verdad? No por lo que Él es, ¿sí? Imagínense tomar un agua, tomar un café que nunca vuelva yo a querer café. No, por algo Dios no lo hizo así, no es cierto, ¿verdad? Tomar un agua que nunca me va a dar sed, comer una comida que nunca voy a tener hambre otra vez, ya no voy a tener que gastar en comida. Imagínense, dice, ya nada más me voy a dedicar al vestido, a la vivienda, y lo demás me lo gasto en mis caprichos, otras cosas, ¿verdad? Lujos o detalles, ¿verdad? Entonces, sí, Señor, dame de este pan, ¿verdad? Entonces, una vez que vemos aquí cómo ellos, ¿verdad?, vieron ese interés, le dijeron a Jesús: danos, dame, ven, Jesús, quiero esa. En Juan 6:35 lo leemos, por favor, y ahí es cuando Jesús les responde. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Y el versículo 33 también, porque este va ligado con el 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahí está, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, ¿verdad? Yo soy ese pan de vida. Yo soy ese pan de vida, ¿sí? Yo soy ese pan que, si ustedes lo comen, no tendrán hambre. Y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Yo soy ese pan, ¿verdad? Pero aquí Jesús está dándoles dos cosas. Les está haciendo una aplicación de dos cosas. Un recordatorio y una aplicación, ¿verdad? ¿Un recordatorio de qué? ¿Sí? Recordatorio, uno, es que los hebreos, ¿verdad? Ellos denominaron nuestros padres, los que caminaron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el desierto, ellos les decían padres a todas esas generaciones también, ¿verdad? Ellos comieron el maná que descendía del cielo, comida física, ¿verdad? Comida física. ¿Ese maná qué era, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? Pues era, ¿cómo se llama? Como rocío, así que unas cosas redondas. Hojolitas, ¿verdad? Con unas hojolitas. Amén. Con miel, dice, creo que especifica. Ajá, con sabor así de mielecita, así es, ¿verdad? Entonces, eso era una comida física. Pero ¿qué pasaba? Comían ahorita y al rato les daba hambre, ¿verdad? Les dolía hambre. Porque solo satisfacía el hambre momentáneamente, ¿verdad? Momentáneamente, no más, ¿sí? Así que día a día tenían que salir a recoger otra porción, ¿verdad? Vamos por favor a Éxodo, capítulo 16, versículo 4, 5 y 8.
Sí. 16, 4, 5 y 8. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Que ellos recogieron el maná y lo recogían con una porción. ¿Se acuerdan qué porción era? Un gomer. Ajá, un gomer, ¿verdad? Despacito. Un gomer. ¿Qué era un gomer? Una medida, ¿no? Pero Una medida. Bueno, lo investigué, ¿verdad? Porque no me acordaba. Equivale a 2.2 litros. 2.2 litros. Para cada persona. Para cada, por cabeza, ¿verdad? Por cabeza. Para el día, ¿verdad? Para el día, así es. Para el día, ¿verdad? 2.2 litros. Un tazoncito, yo creo, por aquí así. ¿Sí? Y dice la décima parte de una efa eran 22 litros. ¿Sí? Entonces nosotros vemos, hermanos, ¿verdad? Que Dios les había asignado una porción también. ¿Qué quiere decir? Que no era un pan que ellos podían comer hasta hartarse, sino había una porción, ¿verdad? Desgraciadamente, y vemos otra vez desde ese tiempo la desobediencia del pueblo, ¿verdad? La desobediencia del pueblo de Israel, ¿sí? Nosotros vemos la desobediencia de ellos. ¿Por qué? Porque amontonaron más, ¿verdad? Varios amontonaron más. ¿Y qué pasó con ese? se echó a perder. Se agusanó y hedió, dice la palabra, ¿verdad? Apestó. Pero fíjense, el que amontonaron se pudrió, echó gusanos y hedió, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía con el maná que quedaba? Porque no todos lo recogían, quedaba ahí maná. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se derretía y dejaba de existir, ¿verdad? Se derretía por el sol y dejaba de existir, no se pudría. También el sábado, dice aquí que el sábado tenían que recoger 2 porciones. Y No, el viernes. ¿Eh? El viernes. El viernes, porque el sábado es el día de descanso. Así es. Entonces, si ese no se echaba a perder tampoco. Amén, ¿verdad? Así es. Esa es la mosaica, ¿verdad? Era la ley mosaica, sí. Las órdenes de Dios. Todavía la ley no estaba establecida, ¿verdad? Pero era el día de descanso. Entonces, no podían hacer nada. Entonces, ¿verdad? Dios les dice, bueno, el viernes van a levantar el doble de porción y no se les va a echar a perder, ¿verdad? Y no se les echaba a perder. Entonces nosotros vemos, hermanos, que el maná era una bendición de Dios en cierta forma, ¿verdad? Pero era una bendición que apuntaba a la verdadera bendición, que es Cristo Jesús. Amén. Este maná se echaba a perder si recogían de más. Cristo, como el pan del cielo, no se echa a perder nunca, ¿verdad? Nunca. Entonces, esa es una de las bendiciones. Algo que también nos habla de esto, y nada más tocando rápidamente porque no es el tema, ¿verdad? Es que cuando Dios nos da una bendición, nosotros tenemos que, ¿verdad?, ser inteligentes. Cuando Dios nos dé una bendición, nosotros tenemos que ser inteligentes. ¿Qué tenemos que hacer con la bendición? Bendecir a otros. Porque si no, ¿qué va a suceder? Se nos puede podrir y se va a descomponer la bendición. Nos va a ser para nuestro tropiezo muchas veces. Muchas veces, no digo que todas, ¿verdad? Tenemos que ser inteligentes en el Señor y ver si Dios nos dio una bendición. Como dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Amén. Amén. Así, repito, cada mañana recogían por las mañanas y por las tardes ellos comían codornices. Éxodo capítulo 16, versículo 30 y 31. Lo leo. Tenemos que todos lo estén. Ajá. 30 y 31. 30 y 31. Éxodo 16, 30 y 31. 16. Y no pierdan ese capítulo, por favor. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ese era el maná, ¿no? Y eso le puso el nombre el pueblo, ¿verdad? Maná. ¿Sí? Ahora, este maná, como
como era un tipo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos el tipo y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El arca es tipo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arca fue salvación de la ira de Dios y del juicio de Dios. Cristo es salvación también del juicio de Dios y de la ira de Dios. Amén. Entonces, el maná era un tipo, ¿verdad?, del alimento que vendría posteriormente. Amén. Entonces, Dios da una instrucción aquí por lo mismo. Ahí mismo les dije, por eso que no perdieran, en el versículo 32 y 34. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, ponlo delante de Jehová, para que sean guardados para vuestros descendientes. Ahí está el 34. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Amén, ¿verdad? Entonces fíjense, ¿verdad? Fue guardado ¿en dónde? En el testimonio. ¿Qué era el testimonio? El arca, amén, hermano. El arca, ¿verdad? En el arca, entonces el arca del pacto, ¿qué contenía? La vara de Aarón. La vara de Aarón. El maná. El taza, el gomer de... Ajá, el gomer que acaban de poner. Las tablas de la, Las tablas de la ley, ¿verdad? de la ley. Las tablas de la ley, amén, ¿verdad? Entonces, esto Dios lo puso ahí, ¿por qué? Porque sería tipo de Cristo, ¿verdad? Sería tipo de Cristo. Entonces, Dios ordenó que lo pusieran ahí. Éxodo 16:35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ahí está, ¿verdad? 40 años, ¿verdad? Comieron 40 años del maná. 40 años estuvieron comiendo de eso. ¿Por qué 40 años y no más? Fue el tiempo que vagaron en el desierto. Porque vagaron 40 años. 40 años, sí. Fue una sentencia que Dios les dio por haberle desobedecido. Ahí va, ahí ¿Es la va. rebeldía? Sí, sí. ¿Cuál fue la rebeldía? O sea, está bien. 40 años, pero todavía no entraban a la tierra prometida. Se cortó antes de entrar a la tierra prometida. Por una desobediencia, por una rebeldía. ¿Cuál fue esa rebeldía? Hicieron el becerro No. La rebeldía fue precisamente, que dice la palabra de Dios, que se hartaron del maná. ¿Verdad? Se hartaron y dijeron, ya estamos hartos de esto. Queremos otra cosa, ¿verdad? Y queremos... Entonces dice la palabra de Dios que Dios se airó con ellos, ¿verdad? Se airó con ellos. Y que por lo tanto, ¿verdad? Vamos a Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículos 1 al 6. Números capítulo 11, versículos 1 al 6. Le damos oportunidad a la chava. Ándale, sí. 11. Del 1 al 6. Del 1 al 6. Sí. Aconteció que en el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se metió de él. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los tacos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. ¿Verdad? Se hartaron del maná. Y volvieron a pensar ¿en dónde? Hacia Egipto. ¿Verdad? En Egipto comíamos pescado. Pepino, Pepino, melones, sandía. cebolla con la...
Cebolla con puerros, perro. como los perros, ¿no? Pescado Sí. cebollado. Y así le di perros. Comían Eso- perros. Puerros. Puerros. Pescado en mojo de ajo. ¿Será que Es como el tipo, como el poro, pero algo diferente. Es como, de ahí, versículos 18 al 20, ahí mismo en 11. 18 al 20. No sé si quiera leerlo la hermana Débora, que no ha leído. Pero dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y comeréis un día. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Y ahora versículos 31 al 34. Y vino un viento de Jehová y trajo cordonices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron cordonices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Bien. ¿Hasta cuál? 34. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kiobrot Rabá, por cuanto allí se sepultaron al pueblo codicioso. Bien, ¿verdad? Vean, hermanos. Tremendo. O sea, el pueblo de Israel, ya estamos hartos. Y otra vez, pensando regresar de Egipto, ¿verdad? Siempre, Egipto. En Egipto estábamos mejor, ¿verdad? Y quiero aplicarlo aquí, ¿verdad? Ese maná que el Señor da es una bendición, como dije. Así también el Señor nos da bendiciones a nosotros. Nosotros tenemos una bendición bien grande de reunirnos, hermanos. Y a veces que decimos, ay, es miércoles, ay, hay que ir a la oración, ay, qué fastidio, me acuerdo cuando yo andaba en el mundo y que este rato lo ocupaba para andar con mi familia por allá y por acá, ¿verdad? O los domingos, ¿verdad? El día del Señor, o ya, ay, es domingo, bueno, ya cuando salga voy y paseo, pero estás recordando, ay, me acuerdo cuando yo iba al fútbol, o iba a esto, o iba al otro, ¿verdad? Pero ahora la iglesia ya no me deja, ya. Entonces, cuidado, hermanos, porque aquí vemos la palabra del Señor, cómo Dios se puede molestar, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de entender, nuestro Dios es amoroso, sí, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Es fuego consumidor también. Y les dijo a Israel, así, ¿quieren carne? Les voy a enviar su carnita, bueno, con todo gusto, ahí va, órale. Pero añádale a eso que Dios estaba molesto y les envió las codornices. ¿Pero qué hizo el pueblo? Ya vas a, ¿verdad? Más. Que no durmieron ni toda la noche y todavía hasta el otro día estuvieron recogiendo, hermano. Vean la codicia, la avaricia de juntar, para comer más. Y dice que la ira de Dios se encendió, ¿verdad? Y no había todavía llegado, no habían ni masticado la carne cuando les agarró mortandad, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que nosotros debemos de entender. Y quisiera traer aquí las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 2, Filipenses, perdón, sí, disculpa, Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce
así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Fíjense que está hablándole a cristianos, así como habéis obedecido no solo en mi presencia, sino también mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué está diciendo Pablo ahí? Tenemos que ver el contexto y tendremos que leer lo último del capítulo 1, todo el capítulo 2, ¿verdad? Y después de esto, de lo que está diciendo el apóstol Pablo, y nosotros vamos a encontrar que está hablando acerca de la mundanalidad, ¿verdad? De la mundanalidad, de lo atractivo del mundo, ¿verdad? De las cosas que hay en el mundo, de los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces que algunos, por de repente estar acá y decir, ay, pero mira, aquellos tienen, pues bueno, ¿qué importa que falte un domingo a la iglesia? Pues vamos a disfrutar un ratillo, pues también, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es cierto que Dios nos ama mucho, pero también es un Dios que azota a los que ama, ¿verdad? Que azota a los que ama. ¿Sí? Porque Dios es celoso de su nombre. Y por eso Pablo está diciendo, ocúpense, no, hermanos, tengan cuidado. Le está diciendo a los de Filipenses, ¿va? a los hermanos de ahí de Filipos, tengan cuidado de empezar a coquetear con el mundo. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, Entonces, cuidado. Y veamos aquí cómo Dios trató con esta bendición que les estaba enviando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando se reúne el pueblo, ¿qué sucede, hermanos? Envía bendición y vida eterna. ¿Vieron? Envía bendición. ¿Y qué hago si yo desprecio esa bendición? ¿Qué hago si yo digo, ay, estoy harto de esa bendición? Hoy no voy a ir. ¿Para qué ir este domingo si ya estoy lleno? Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Despreciar la bendición del Señor es molesto para el Señor, ¿verdad? Porque Él nos las da con mucho amor, ¿verdad? Y nosotros despreciarle su bondad y su misericordia, no, amén. Amén. Entonces el maná volvía a producir hambre. La obra de Cristo, como Cristo lo dijo, iba a saciar para siempre, ¿verdad? Eso, ¿sí? Así Jesús les dice, el maná día a día tenían que recogerlo. ¿Ya no se acuerdan de eso? La comida que yo les daré será una sola vez y para siempre. Esa es la comida verdadera. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy el pan, tienen que comerme a mí? ¿Cómo que tenemos que comerte? Sí les dijo, tienen que comerme. El que no come mi carne y no bebe mi sangre más adelante, ¿verdad? No tiene parte en mí. Entonces, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Canibalismo o qué? Es un mandato, así es, amén. Pero no es canibalismo. Lo que Jesús estaba diciendo ahí, amados hermanos, cuando nosotros comemos algo, ¿qué hace esa comida? Se integra a nuestro cuerpo. Claro, lo que no sirve, lo desechamos, ¿verdad? Pero lo demás se integra a nuestro cuerpo y pasa a formar parte de nosotros mismos. Jesús está diciendo, si yo no paso a formar parte de ustedes, no tienen vida. Y ahí es donde hablamos de la regeneración, del nuevo nacimiento. Si Jesús no está en nosotros, no hay vida. No hay vida. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Así como cuando tú comes y tienes bien hambriento y te estás casi desmayando y comes, ¿qué dices? Ay, regresé a la vida, ¿no? Gracias a Dios. Ay, esto es vida, o regresé a la vida, o me volvió la vida. Sí, no, decimos así cuando estamos bien hambrientos, hermano. Me volvió el alma al cuerpo. Me volvió el alma al cuerpo, ¿verdad? Es precisamente ese símil que Jesús está poniendo. Ese símil que Jesús está poniendo. Acordémonos que antes, cuando Jesús les dio de comer, esa gente tenía todo el día sin comer. Venían con bastante hambre, ¿sí? Por eso Jesús les está poniendo eso. Así como ustedes tenían esa hambre y comieron lo que yo les multipliqué y dijeron, bueno, eso no está en la Biblia, yo estoy poniéndolo esto último. Qué rico, nos hacíamos, ay, qué rico, y hasta se recostaron para dormir, ¿no? Así tienen que comerme a mí. O sea, así tengo yo que pasar a ser parte de ustedes. Algo que ustedes sientan una satisfacción interna. Y eso es lo que hace la regeneración. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. 8:3.
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está, fíjense. No es casualidad que está hablando del maná y dice, no solo de pan, no solo de maná vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Jesús mismo también lo dijo. Una tentación, amén, ¿verdad? Y además, Jesús dijo que ¿quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de su Padre, ¿verdad? Entonces, no todo es el alimento, sino es la voluntad del Padre. La palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19. Lee, hermano Daniel. Mas cualquiera que no... 18 y 18. Deuteronomio 18, versículos 18 y 19. 18, 18. Ah, 18, 18 y 19. profeta le levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en la boca, en su boca él hablará todo lo que yo mandaré. Mas cualquiera que no oyere mis palabras por haberme en mi nombre, yo le daré cuenta. Ahí está, ¿verdad? El que no creyera las palabras de este profeta, yo le voy a pedir cuentas. El que no cree la palabra de Cristo, el Padre le pedirá cuentas. ¿Ven cómo todo esto estaba escondido desde el Antiguo Testamento? Desde el Antiguo el Evangelio no es algo nuevo. El Evangelio ya venía desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? El Evangelio ya venía desde el Antiguo Testamento. Entonces nosotros vemos qué es eso. O sea, la palabra que nos alimenta. ¿Quién es la palabra? Cristo. Él es el verbo de Dios. Él es el logos de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es la palabra que alimenta nuestra vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo logos que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y entonces Jesús es el alimento para nosotros, para tener vida y vida en abundancia, ¿verdad? Vida eterna, vida que de su interior dicen correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Ríos de agua viva. Y si tú tienes ríos de agua viva dentro, entonces nunca tienes sed, porque cuando tengas sed, rápido tomas de esa agua, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí Jesús llevándolos a este punto, llevándolos poco a poco hacia esto, ¿sí? Enfocándolos a que Él es el verdadero maná del cielo. Él es el verdadero alimento que necesita, ¿para qué? Para satisfacer su sed y su hambre espiritual. Entonces, el maná hostigó al pueblo, y eso les trajo consecuencias, como ya vimos, ¿verdad? Y mortandad a todo el pueblo. Jesús los estaba llevando hacia esto. Jesús les estaba llevando a... Ustedes me ponen este ejemplo, pero acuérdense cómo se hostigaron de todo eso. Y cómo se rebelaron contra Dios, contra todo eso. Yo voy a hacer esa comida que ustedes nunca se van a hostigar. Si me comen, ¿verdad? Si comen de mí, va a ser un alimento que nunca les va a hostigar, ¿sí? Hebreos capítulo 13, versículos 12 al 19. ¿12 al 19? No, Hebreos 13, 3, perdón. Hebreos 3, 3, sí. Hebreos 3, 12 al 19. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 19. Mirar, hermanos, que no haya en ninguno de
vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros vemos los del maná, ¿verdad? No entraron a causa de ¿qué? De su incredulidad. ¿Sí? Multitud judía tampoco estaba entrando al reposo del Señor, a la tierra. ¿Por qué? Por su incredulidad. Pero aquí Hebreos también le está hablando a cristianos, en dos sentidos. En dos sentidos el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros y está hablando a nuestro corazón, ¿verdad? En la congregación, hermanos, va a haber hermanos que hablan como hermanos, que se visten como hermanos, que predican como hermanos, que platican como hermanos, que conviven como hermanos, que inclusive hablan de Cristo como hermanos, pero que no son hermanos. Pero que no son hermanos, ¿verdad? Porque dentro de ellos hay incredulidad. Hay incredulidad que los lleva tarde o temprano a separarse de Cristo, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:19. A ver si el que lo encuentro rapidito. Salieron de nosotros. Amén. Porque no eran de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son De nosotros, ¿verdad? Amén. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con permanecido. nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salieron? De nosotros. De nosotros, de la iglesia, ¿verdad? Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Por eso lo vimos en su tiempo, ¿se acuerdan? El fruto auténtico de un verdadero salvo es que permanece. Lo demás puede ser imitado por un tiempo, pero el fruto real es una permanencia. Es una permanencia, ¿sí? Es el verdadero fruto, no es obra, es fruto, ¿sí? No voy a permanecer para cuidar mi salvación, no. Permanezco porque ya soy salvo, o sea, porque la salvación está obrando en mí para permanencia, o sea, el Espíritu Santo está obrando en mí para permanecer, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, del liderazgo de Éfeso, les dice Hechos 20, 29 y 30. ¿Quién lo tenga, hermanos? A ver si nos está ganando el tiempo. Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Fíjense, gente que Pablo discipuló, que Pablo puso en el liderazgo, y les dice, de ustedes mismos van a salir esos hombres, van a salir lobos rapaces. O sea, gente que engañó a Pablo con su propia conducta, con su manera de hablar, con su teología, con todo, y Pablo sabía que hay muchos o algunos de ahí, ¿verdad? Iban a ser lobos rapaces. No sabía quiénes, sino de seguro los hubiera señalado, ¿verdad? Pero sabía, el Espíritu Santo le decía, de todos estos que ves, ¿verdad, Pablo? Algunos van a ser, no, algunos no son ovejitas, son lobitos, ¿verdad? Lobeznos, ándale,
y otro que me busque 2 de Corintios 13:5. 2 de Timoteo 4:10 y otro que me busca 2 de Corintios 13:5. Segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dicen, ¿verdad? Demas, que había acompañado a Jesús en varios viajes, en peligros, en todo. Y de repente dice, Demas me ha desamparado amando más a este mundo. O sea, Demas al final afloró lo que en verdad había en su corazón. Seguía acordándose como Israel de las cosas pasadas, ¿verdad? Del mundial. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahí está, ¿verdad? O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué quiere decir esto? A menos que no sea salvo, en realidad. ¿Sí? Tenemos que probar si somos del Señor realmente, si no hay incredulidad en nosotros. Si nosotros estamos pensando continuamente en todo lo que dejamos atrás. Ay, todo lo que dejé por Cristo. Ay, esto. Ay, aquello. Cuidado, hermanos. Cuidado. ¿Verdad? Nosotros tenemos que decir como el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, por la excelencia del amor de Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Sí? Ay, dejé de tomar con mis amigos y todo el cotorreo que teníamos, las risas y todo. No, yo eso era mi vida de perdición, yo ya no quiero regresar a eso. ¿Amén? O sea, ya no debo de añorarlo. Si lo sigo añorando, cuidado, a lo mejor, cuidado, no estoy diciendo que sea, cuidado, puede ser un indicio de que hay incredulidad en nuestro corazón, que no hemos creído realmente, ¿verdad? Que no hemos creído realmente. Y tenemos que analizar, como decía el apóstol Pablo, no vaya a ser que no haya una fe verdadera dentro de nosotros. Bueno, entonces, esa es una palabra dirigida a los que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Amén. Amén. Pero también Hebreos, la cita que leímos de Hebreos 3, ¿verdad? El Espíritu Santo le está hablando a verdaderos creyentes. Le está hablando a verdaderos creyentes, a verdaderos cristianos, auténticos, que sí son, que en su condición, su fruto, son de Cristo. ¿Por qué les está hablando el Espíritu Santo a los verdaderos cristianos que tienen que tener cuidado de todo esto? Porque cuando Dios nos amonesta a un verdadero cristiano, al cristiano le produce temor. Como dijo el Señor, miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El verdadero cristiano, cuando Dios le habla de algo, ¿verdad? Fuerte, tiembla y dice, no, yo no me quiero apartar del Señor. No, Señor, y va en oración, ¿verdad? Y dice, Señor, no me dejes apartarme nunca de ti, aférrame a ti, Señor. Y empieza a clamar al Señor porque le entra como un miedo de apartarse del Señor. Y eso lo utiliza el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando en el verdadero creyente para producirle ese temor santo de Dios y así pueda seguir perseverando en el camino y no se desvíe. Es la forma como Dios nos va encaminando para no desviarnos del camino. Hermanos, eso es lo que produce ese temor reverente. Por eso regresamos a la cita de Pablo: ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Amén. Entonces es que cuando la palabra del Señor viene, a veces uno, por eso le decía, puede ser, hace rato, ¿se acuerdan que les dije? Porque a veces uno como cristiano de repente puede decir me acuerdo cuando estaba, ay, no, ay, nanita, no, Señor, ayúdame a no regresar, ¿verdad? Ayúdame. Y empieza uno a clamarle, le nace a uno un temor. Y es el Espíritu Santo trayendo eso dentro de nosotros. También el maligno también mete esos pensamientos a veces. ¿De qué? Al cristiano. Cuando le da chance. El maligno mete esos pensamientos a veces. Sí, también, hermano. Sí, está como león rugiente alrededor de nosotros, atacándonos, metiéndonos dudas y todo eso. Entonces debemos de, por eso, clamarle al Señor. Clamarle al Señor. Ayúdame. Sí.
¿sí? Puede venir de nuestra carne o puede venir del enemigo, ¿verdad? Y entonces, pero la palabra de Dios viene y nos confronta y decimos, ay, no, Señor, yo no quiero. O en una predicación, por ejemplo, cuando nos predican acerca de esto, del examinarnos si estamos en la fe y todo, en un falso cristiano normalmente, aunque no todo sucedería así, es, bueno, yo estoy en la fe, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero del verdadero cristiano es, no, Señor. Oh, Señor, como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame tú en el camino eterno. Y David clamando ahí. Bueno, cuando yo digo, no, yo sí estoy bien, yo estoy seguro, no me voy a desviar nunca, pero ahí inmediatamente se tiene que tonar la alarma de que algo está mal, hermano, que estamos confiando en nosotros. Yo siempre, nuestra confianza tiene que ser en el poder de Dios, nunca en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo está hablando a cada cristiano para hacerlo proseguir en el camino, ¿verdad? Para darle nuevas fuerzas en este sentido, ¿verdad? Bienaventurados, como dijo el Señor, los que lloran, ¿verdad? Es esa parte, hermano. Cuando nosotros vemos, como decía Pablo cuando pecaba, ¿qué decía Pablo? Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso, bueno, es la auténtica de un cristiano, ¿sí? Juan 6:36, con eso vamos a acabar. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí está, ¿verdad? Os he dicho que aunque me habéis visto, me habéis observado, me habéis contemplado, no creen. Miren, hermanos, Judas Iscariote estuvo 3 años con el Señor, desde el inicio hasta el final de su ministerio. Y no creyó nunca. Sanó enfermos, echó fuera demonios. Resucitó. Pero no creyó. Se alejó. Al final Y lo traicionó, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que es lo mismo que les estaba. Judas es ejemplo claro de esos mismos judíos y ejemplo claro de muchos cristianos que están entre nosotros, pero que no son de nosotros, ¿verdad? Que están siguiendo a Cristo, que están gozando de las bendiciones que Dios derrama en la iglesia. Amén. Pero esas bendiciones no salvan, lo que salva es Cristo. Y si Cristo no está en nosotros, entonces estamos condenados. Amén. Amén. Sí. Tenemos entonces que hacer de Cristo parte de nosotros. Parte de nosotros y hacerlo en nosotros. Amén. Amén. Nosotros hemos visto la salvación del Señor. Amén. Sigamos firmes en Él, hermanos. Sigamos firmes en Él. Y siempre con un temor reverente hacia el Señor. Siempre. Sí. No seamos y no caigamos en lo mismo que los judíos, que se creyeron justos ellos mismos ante Dios. ¿Por qué tropezaron? Porque creían que la justicia se alcanzaba por ellos mismos. Sí. Ellos eran el pueblo escogido y ya se sentían ya dentro del cielo. Ya se sentían dentro del cielo y por sus justicias propias, ¿verdad? Que se creían que las obras que ellos hacían los iba a llevar al cielo, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? No es así. Siempre tenemos que tener una actitud de humildad y ante el Señor y de reconocimiento de que es el poder de Dios el que nos ayuda a seguir adelante. El poder de Dios el que nos ayuda a seguir adelante. Y la pregunta es, ¿ya comiste de ese pan? Amén. Amén. ¿Ya comiste de Cristo? Si ya comiste, eres salvo. Si no has comido, necesitas comer a Cristo, hacerlo parte de ti, ¿verdad? Que entre a tu vida y que cambie tu corazón, para que Él puedas gozar de la bendición de la vida eterna. Iba a decir algo, ¿no? Y beber, Es beber, ¿verdad? Y beber comer y beber. Su sangre. su sangre. Y ahí viene algo especial. Bueno, qué bueno que la tocó, porque como ya la siguiente clase quiero brincarme al capítulo 7, lo voy a tocar rápidamente. Fíjense lo que dijo Jesús: el que no come mi carne. Hasta ahí los judíos todavía decían, ¿comer tu carne? Pero todavía como que, como decimos por aquí, lo mastico, pero no me lo trago, ¿verdad? Pero cuando Jesús le dice, y el que no bebe mi sangre. ¿Qué impacto para los judíos?
porque obviamente Jesús no se estaba diciendo literalmente que chuparan su sangre, ¿verdad? Pero ¿qué impacto para ellos? Porque la ley, ¿qué dice? Que no debes de comer sangre de animales. Y en Hechos 16, en el Concilio de Jerusalén, en la conclusión a la que se llegó es que no se puede comer sangre, ¿verdad? De ningún tipo. Para los gentiles también, Para, nosotros, ¿no? así es, amén. Amén, para todos, no podemos comer sangre. Y Jesús le dice a los judíos, si no toman mi sangre, no tienen nada, señores. Imagínense el impacto para ellos, ¿verdad? Pero obviamente Jesús se estaba refiriendo a lo que vimos ahorita, ¿verdad? En la sangre está la vida. Si no tomamos la vida de Cristo dentro de nosotros, no tenemos vida. La única forma de tener vida eterna es que Cristo habite en nosotros a través del Espíritu Santo. Es eso. Y aquí es una prueba más de que la transfusión de sangre sí se puede hacer, ¿verdad? Porque Jesús, tienen que ser parte con mi sangre, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos, amados hermanos, esa parte, ¿sí? Los otros puntos del versículo 37, 44 y 65 no lo voy a tocar, y ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver ya más adelante, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, hermanos? Señor Chávez, Señor Chávez. Con confianza, ¿eh? Sí. Nosotros, ¿Todo bien? que usted, No me diga así porque luego me va a inflar el ego y voy a creer que soy un supermaestro. Una pregunta, pastor. Sí. ¿Usted sabe cuándo nació Cristo Jesús? No se sabe la fecha exacta, no se sabe. Se cree que a lo mejor fue por septiembre, octubre. Yo la tenía añísimo que leí un calendario que traía un árabe. Ajá. Y nació entre mayo y junio. No hay nada que no lo afirme. No hay nada que no lo afirme. Judío, ¿va? Sí. Pero no lo dice. No. Ni diciembre. Diciembre, de hecho, no nació Jesús. Eso ya es un hecho, que diciembre no nació. Por los pastores que estaban pastoreando a las ovejas afuera y todo eso. Diciembre es muy frío. Las ovejas morirían. Pero, según los estudiosos, entre septiembre y octubre, más o menos. Por el edicto y todos esos detalles que se dieron, todos posteriormente, según en esas fechas. Pero no hay algo que nos diga, ni siquiera el mes, ¿verdad? Ni siquiera el mes. O sea, no hay algo que nos diga no solo el día, sino ni siquiera el mes. Entonces, es algo. Nosotros lo celebramos el 24 de diciembre por celebrar el hecho de que Cristo nació un día, ¿verdad? Y aprovechar. Porque ahí es donde nos dice la palabra de Dios que tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿no? Aprovechar que la gente está receptiva en ese día, a poder compartirles de Cristo, ¿verdad? A poder compartirles de Cristo. Por eso es que la celebramos, ¿verdad? Pero no es algo oficial. Es por tradición, ¿no? Porque ya aquí en México pues ya se ha vuelto una tradición. Al finalizar el año pues se conmemoran esos días. Esos días, sí. La Navidad como el fin del año. Como el fin del año, así es. Ya más que nada por eso también. Sí. Pero como dice usted, son fechas que debemos de aprovechar para compartir, sí, para compartir. Y por eso si alguien no quiere celebrarlo, pues que no lo celebre. Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? No le voy a decir que está mal, o que tanto no está mal el que lo celebra como no está mal el que no lo celebra, ¿verdad? O sea, hay que decirle que lo celebren, pero que nos inviten. Pero que nos inviten, ¿no? Wow, ahí. Entonces, eso es. ¿Alguna otra duda? Hermano, que Jesús es tu hermano, ¿verdad? Sí, medios hermanos. Pastor, Sí. ¿qué quisiera la Iglesia Católica para la hostia?